Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles, mi nombre es Ruth Quiñones y estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua. Qué gusto me da poder saludarles, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente a través de Caudal de Vida. Hermanos, estamos muy contentos porque hemos llegado al mes de abril y pues todo este mes vamos a estar dándole gracias a Dios por los 10 años que nos ha permitido de transmisiones a través de este canal Caudal de Vida, y pues dando gracias al Señor porque Él ha sido fiel, porque Él ha estado con nosotros durante estos 10 años, y gracias a cada uno de ustedes también, hermanos, porque pues están aquí con nosotros y juntos hemos llegado, ¿verdad?, a estos 10 años. Dios les bendiga y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. El amor de Dios no tiene fin. Él no se olvida de nosotros. Él está con su pueblo. Él está con nosotros. Y Dios es maravilloso. Y el tema que hoy quiero compartir con ustedes es el Kairos de Dios, el tiempo de Dios, hermanos, porque cuando llega el tiempo de Dios, gloria a Dios, nada lo puede detener. Cuando llega el tiempo de Dios, Él viene y empieza a abrir camino, empieza a quitar, a poner, a hacer, a mover. Él empieza a hacer su obra de una manera poderosa y no hay nadie que lo detenga. Cuando llega el Kairos de Dios para nuestras vidas, hermanos, empiezan a suceder cosas extraordinarias, empiezan a suceder cosas que dice uno, pero es que ¿cómo es que está pasando esto? Tanto tiempo que esperé y ahora todo se da como si fuera tan sencillo, como si fuera tan fácil. Bueno, porque cuando llega el tiempo de Dios, cuando llega el Kairos de Dios, Dios utiliza lo que Él quiere utilizar. Incluso las personas que tú dices, pero ¿cómo es posible que levantó a tal o a fulanito de tal? Bueno, porque Dios es soberano y en esa soberanía Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Dios es fiel, Dios es maravilloso, hermanos. Y yo quiero hablar precisamente de lo maravilloso que es el Kairos de Dios. El Kairos de Dios para nuestras vidas. Podemos decir, el Kairos de Dios para nosotros fue ese día en el que el Señor nos rescató, nos salvó, nos restauró y nos hizo una nueva criatura. Llegó el Kairos de Dios para cambiarnos, para transformarnos, hermanos. En lo personal, yo vivía en la tristeza, en la angustia, en la desesperación, pero llegó el Kairos de Dios, y fue mi justicia. Dios fue mi defensor. Dios transformó mi lamento en gozo y Dios hizo todas las cosas diferentes, nuevas. Hermanos, Dios quitó de mí ese corazón quebrado y Él puso un corazón nuevo y un corazón con esperanza, un corazón con una promesa poderosa que es la esperanza de que un día vamos a estar allá en el cielo con Él. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Hermanos, ¿cuál ha sido su Kairos? El Kairos en el que el Señor llegó y rompió las cadenas. El Kairos donde el Señor transformó su vida. Hermanos, cuando tenemos un encuentro con nuestro Dios, todas las cosas son diferentes. Ya no podemos volver a ser igual porque conocemos el poder de Dios, conocemos la gloria de Dios, conocemos lo maravilloso que es Él y no podemos volver atrás porque nuestro Dios, hermanos, nos confronta con nuestro pecado. Nuestro Dios el Espíritu Santo nos dice que está mal en nosotros y tenemos que cambiarlo porque hay agradecimiento en el corazón por todo lo que Él ha hecho y no podemos volver a ser iguales porque Dios es maravilloso, Dios está con nosotros, hermanos, y yo quiero hablar de ese Kairos de Dios. Y quiero ver, hermanos, si usted tiene por ahí su Biblia, puede abrirla. Ahí en el libro de Esdras. Gracias, hermana Laura. Dios le bendiga. Le mando un abrazote bien fuerte. Dios me la bendiga grandemente. Gracias, gracias. Dios ha sido bueno. Gracias, hermana Laura. Dios le bendiga. Si usted tiene por ahí su Biblia, puede abrirla en el libro de Esdras. Esdras trabajaba con el rey Ciro. Y, hermanos, el pueblo de Israel, Jerusalén, había sido destruida. Habían llegado Nabucodonosor del reino de los babilonios, había llegado y había quemado el templo, había destruido la ciudad, se había llevado al pueblo al exilio y el pueblo había sido sacado de Jerusalén y exiliado en diferentes lugares. El pueblo ya no estaba en Jerusalén, Jerusalén habían quemado y destrozado y robado todos los utensilios del templo, se habían llevado todo a Babilonia.
Entonces Nabucodonosor se trajo a la gente, los exilió de Jerusalén y había caído Jerusalén. Cayó Jerusalén ante los babilonios a causa de su pecado, porque el pueblo de Dios había pecado delante de Jehová, y por más profetas que le mandó, por más palabra de advertencia para que se arrepintieran, el pueblo no se arrepintió. Entonces llegó el pueblo de Babilonia y tomó la ciudad, los destruyó. Y entonces así pasaron los años, y a los 70 años que Dios había dicho, porque ya había profetas que habían hablado, después de 70 años el Señor restaurará su casa. Hermanos, pues 70 años estuvieron en el exilio, el pueblo de Dios, llorando y arrepintiéndose y clamando, pero llega el tiempo de Dios. Por eso estamos con este maravilloso tema. Llega el tiempo de Dios. Y Dios, a veces, hermanos, nosotros pensamos, es que mi Dios no está trabajando, estoy orando y no sucede nada, estoy clamando y las cosas que yo estoy viendo, pues parece que son las mismas, que los problemas están iguales, que la solución no llega a mi vida, que estoy pidiendo por una persona para que el Señor la salve y parece que está peor que como empezamos y pensamos, nuestras oraciones no está sucediendo nada. Pero déjame decirte que Dios está preparando el camino, que Dios sí está trabajando, pero lo está haciendo de tal manera que tal vez nosotros no lo podemos ver, pero Dios está trabajando. Aquí, en esta historia, Dios estaba trabajando porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue derrotado por Ciro, rey de Persia. Entonces ahora el pueblo de Israel ya no estaba dominado por los babilonios, sino que estaba dominado por los persas. Al fin de cuentas eran nuestros enemigos, eran los enemigos del pueblo de Israel, pero ya no eran los babilonios, ahora eran los persas. Y pareciera que todo estaba mal. ¿Por qué? Porque no fueron libres, sino que siguieron bajo el yugo de los persas. Pero déjeme decirle que Dios habla a ese Dios, a ese rey persa, a Ciro. Ciro, siendo un hombre no judío, el Señor le habla a Ciro. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Esdras. Dice, desde el primer año, o sea, como vemos cómo Dios, llega el tiempo de Dios y es el tiempo de Dios. Y a veces pareciera que las cosas no van avanzando. Déjeme decirle que Dios está haciendo su trabajo de la manera que a lo mejor tú ni siquiera te la esperabas, pero Dios está haciendo su trabajo. Dios quitó a Nabucodonosor y Dios puso a Ciro. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías. Jeremías ya había profetizado que Dios iba a restaurar Jerusalén. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres del lugar con la plata, oro, bienes y ganados. Además, con ofrendas voluntarias para que la casa de Dios, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, qué maravilloso. Mire, aquí está hablando Ciro, un hombre que ni siquiera era del pueblo de Dios, pero era el rey que Dios había puesto ahí sobre el pueblo de Israel. Y Dios le habla a Ciro. Y Ciro dice, Jehová, Dios de Israel, Dios de los ejércitos, Él me ha hablado a mí y Él es el que me ha dado a mí todos los reinos. Él reconocía que todas las tierras y todos los reinos, todas las naciones que Él había conquistado, Dios se las había dado. Y ahora Dios le decía, restaura mi templo, levanta mi templo. Entonces Ciro hace un edicto y empieza a pregonar, a decir, ¿quién se levantará e irá y restaurará el templo de Israel, el templo de Jerusalén? Dice la palabra que Dios despertó el espíritu de Ciro.
Fue Dios quien llegó en su momento, en el kairos de Dios, en el momento de Dios. Y entonces empezaron a suceder cosas extraordinarias. Se cumplieron los 70 años y entonces dijo Dios, llegó el momento de restaurar Jerusalén. Llegó el momento de levantar las ruinas que el enemigo ha dejado, que se cayó Jerusalén, que las ruinas están ahí, todo destrozado, todo quemado, todo acabado. Pero dice el Señor, llega el tiempo de Dios y empieza Dios a levantar, a restaurar, a volver a levantar todo lo que el enemigo había quemado. Gloria a Dios, ese es el Dios que nosotros tenemos. Hermanos, si en tu casa, si en tu familia, si en tu matrimonio ha venido el enemigo y ha destruido, ha quemado, ha hecho garras, no sé, tus ilusiones, tus sueños. Hermano, yo me encontré en ese momento, en esa posición en algún momento de mi vida. Hace ya 2006, del 2000 al 2006, pasé por ese tiempo tremendo en mi vida, pero llegó Dios en el 2007, hermanos. En el 2007 llega el Señor a mi vida y empieza a restaurar y empieza a cambiar y empieza a hacer las cosas nuevas, porque Dios llega, hermanos, y empieza a hacer todas las cosas nuevas. Es algo extraordinario. Cuando a mí me invitaron por primera vez en el 2007 a una iglesia, por eso les digo que no clamamos nunca en vano. Yo, cuando me dijeron que fuéramos a Fuente de Vida, a esa iglesia, me invitó Connie Corral, mi amiga, que por cierto va a estar con nosotros la semana que entra. Me invitaron a un evento de niños. Cuando llegamos al evento de niños, ya he dado muchas veces este testimonio, quiero platicárselos otra vez para testificar cómo Dios trabaja antes de que nosotros lo veamos. Cuando llegamos allá a esa iglesia, era una iglesia que nosotros no sabíamos, no la conocíamos, pero cuando llegamos ahí, un compañero de trabajo de mi esposo, hacía 5 años, lo estaba invite a la iglesia, pero por una u otra razón, pues no asistimos. Y cuando llegamos a ese lugar, mi esposo me dice, mira Ruth, ahí está Fernando. Él me ha invitado desde hace 5 años que a un evento de varones, que a un evento de matrimonios, que a una campaña, siempre. El hermano Fernando siempre invitaba a Julio, siempre lo invitaba, pero 5 años estuvo esa invitación. Cuando nosotros llegamos en el 2007, mi esposo me dice, este es el lugar, Ruth, este es el templo que por tantos años me han estado invitando. Yo sabía que ese era el kairos de Dios, ese era el tiempo de Dios para nuestras vidas. Llegamos a ese lugar, cuando entramos a ese lugar fue algo maravilloso, algo tremendo y maravilloso. Recuerdo que una pareja, el hermano Saúl y Anaí, nos reciben, ellos estaban de ujieres en la puerta y nos reciben con una sonrisa y nos acompañan hasta nuestro lugar y ahí nos sentamos. A partir de ese domingo nosotros no faltamos a la iglesia un solo domingo. Estábamos ahí presentes porque sabíamos que ese era nuestro lugar, que Dios nos estaba esperando desde hace mucho tiempo ahí en ese lugar. Hermanos, el Señor restauró nuestras vidas, nuestro matrimonio, hizo un cambio extraordinario porque ese es nuestro Dios. Cuando Él llega, Él transforma, Él cambia, Él sana, Él restaura cuando llega el tiempo de Dios. Y yo les digo que el Señor llega en su tiempo y nosotros de pronto no vemos y decimos, las oraciones, ¿qué está pasando? Porque yo oro, pero no veo nada. Hermanos, pero Dios sí está haciendo. Dios sí está trabajando. Mire cómo este hermano Fernando invitaba a mi esposo cada momento que había un evento, lo invitaba. Era Dios trabajando. Era Dios trabajando. Hacía 5 años. Dios ya estaba trabajando, preparando el lugar, preparando la forma, preparando al hermano Fernando para que él fuera el que hiciera que mi esposo se quedara en ese lugar. O sea, Dios acomodó todas las cosas. Y la esposa de ella era mi líder de célula. O sea, fueron tantas coincidencias que tú dices, ¿son coincidencias? Realmente esas son coincidencias. Porque cuando yo llegué a vivir a esa colonia que estaba cerca de Fuente de Vida, ahí estaba mi vecina Brenda a 3 casas y Brenda fue la que me invitó a la primer célula. No era una casualidad que Brenda estuviera en esa iglesia donde su mejor amiga, que era
Connie fuera la líder de célula y fuéramos hasta ese lugar. Es que Dios va acomodando todas las cosas y decimos, bueno, pero es que ¿cómo es que todo se dio? Bueno, es que es el kairos de Dios, es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Aquí en este momento, en esta historia de Esdras, era el kairo de Dios para el pueblo de Israel. Era el momento en que Dios iba a levantar a la persona que menos se imaginaban, a Ciro, el rey, el gobernante, y él era el que iba a decir, a ver, ¿quién se va a levantar? Pues tienen permiso, vayan, restauren el templo de Jerusalén. ¿Quién será el valiente? Pero dice la palabra de Dios que ya estaba Dios preparando a los valientes. Dice que en aquellos días vino Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Serías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai. Ándale, hay muchos nombres para sus hijos, para sus nietos. Rahum y Baná. Bueno, dice que estaban ahí ya 2172 hijos de Dios, del pueblo de Israel, listos para irse, todos en un contingente, a restaurar el templo de Israel. Hermanos, Dios les dio a ellos la economía, los materiales, el permiso, las cartas para que pasaran, porque cuando tenían que pasar por un pueblo, no era tan sencillo nada más pasar por ahí, tenían que llevar las cartas del rey donde estaban autorizados para poder pasar por ahí, decir a dónde iban y quién los mandaba, y las cartas, el Ciro les dio las cartas, ellos fueron para allá, y dice que no fue fácil. Usted puede leer todo el libro de Esdras, hermanos, porque es toda esta historia de cómo ellos reedifican el templo. Ahí en el versículo 4 nos hablan de cómo los adversarios detienen la obra. No, si no era tan fácil restaurar el templo, no era tan fácil, hermanos. ¿A poco ustedes creen que es fácil que el enemigo suelte aquello que él ha tenido por ahí atado y destruyendo? El enemigo va a estar ahí dando sus patadas de ahogado, pero va a seguir luchando en contra, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, que es poderoso, grande y maravilloso, cuando Él llega el tiempo, el Kairos de Dios, no va a haber nada que detenga la obra de Dios. No va a haber nada, absolutamente nada que detenga la obra de Dios. Hermanos, yo estoy muy contenta porque sé que es el Kairos de Dios para mi ciudad, para todo mi pueblo de Parral, Chihuahua. Este año 2025 es el año de Parral y yo estoy contenta, estoy llena de gozo de ver cómo Dios, hermanos, está abriendo las puertas, cómo Dios está haciendo milagros extraordinarios, porque viene una gran lluvia para nuestra ciudad. La gloria de Dios va a moverse de una manera poderosa en nuestra ciudad. Y estamos listos y estamos preparados para este mover de Dios. Dios es poderoso y maravilloso, hermanos. Y yo me gozo porque sé que es el Kairos de Dios. Sé que es el tiempo de Dios. Sé que es la gloria de Dios moviéndose de una manera poderosa. Así es de que preparémonos, todos los que vivimos aquí en Parral. Preparémonos y estemos listos para acudir a todos los eventos que se van a hacer, eventos masivos, donde se va a hablar del poder de Dios, donde la gloria de Dios va a caer de una manera extraordinaria. Entonces hay que prepararnos porque Dios ya empezó, hermanos, a hacer cosas extraordinarias. Ese es nuestro Dios, es el tiempo de Dios, hermano. Y cuando llega el tiempo de Dios, ay, me encanta esto, no hay nadie que lo detenga. Y lo que Dios empieza, Dios lo termina, porque la obra de Dios es perfecta, porque Dios, hermanos, empieza a restaurar nuestro corazón y Él sigue trabajando en nuestras vidas. Mi vida aún sigue siendo ese vaso de barro que necesita ser moldeado. Así que el Señor me sigue moldeando y me sigue moldeando hasta el día de su venida, hasta el día que Cristo venga. El Señor nos va a estar moldeando a cada uno de nosotros, pero nosotros, hermanos, debemos de permanecer firmes. La obra se hizo, Jerusalén fue restaurado, el templo de Jehová fue restaurado, y dice la palabra de Dios que la gloria postrera, aleluya, fue mayor que la primera, porque Dios está ahí, porque Dios está preparando el camino, Dios está preparando las personas, los corazones, hermanos, está listo para restaurar. El Señor viene, hermanos, para restaurar nuestras vidas y para que nosotros le conozcamos, para que conozcamos ese poder grande que es de nuestro Dios. Amén.
Dice nuestro hermano Rubén Esparza, que estaba leyendo, dice nuestro hermano Rubén Esparza que se está preparando, que se está terminando de recuperar, tuvo cirugías en enero y febrero, pero gracias a Dios porque ya está mejor. Sí, hermano Rubén, sí me han dicho mis papás que por ahí lo han visto en la iglesia y me da muchísimo gusto, hermano Rubén, que ya se esté recuperando y hermano, lo vamos a ver al 100%, primeramente Dios. Estoy segura de que el Señor va a hacer la obra completa en su vida y usted va a andar al 100%, hermano. Oramos por usted, hemos estado orando por usted y vamos a seguir orando por su vida. Hermano Rubén, le mandamos un fuerte abrazo. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Hermanos, estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por todo lo que Dios está haciendo. Hermana Connie Corral, Dios te bendiga. Saludos hasta Chihuahua, Chihuahua. Mi hermana Saraí Ríos aquí en Parral. Mi hermana Laura Sapi. Mi hermana Marisela Martínez allá en Chihuahua, que la vimos ahora en el evento del sábado. Qué gusto me dio haberla visto, mi hermana Marisela. Y pues a cada uno de ustedes, hermanos, qué bendición poderles saludarles en esta mañana. Y recuerde, el Cairo de Dios, hermanos, llega a nuestras vidas. Y confiemos en el Señor, hermanos. Toda prueba, toda circunstancia difícil en nuestras vidas tiene una fecha de término. Todo, que a veces decimos, ay, es que estoy pasando por este problema, por esta circunstancia, por esta enfermedad, por un problema familiar. Hermano, todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Cuando llegue el momento que Dios dice, hasta aquí, hermanos, es hasta ahí. Y entonces empezamos a ver ese mover de Dios. Pero, hermanos, permitamos que el Señor obre y seamos obedientes, caminemos en rectitud. Hermanos, vale la pena servirle al Señor. Digámosle sí al Señor a lo que Él nos mande, a lo que Él nos llame, porque Él quiere perfeccionar su obra en nosotros. Y Él quiere también que nosotros seamos esa herramienta para llevar la palabra de Dios a otras personas, ¿verdad? Qué hermoso, hermano, porque la obra de Dios se reproduce y crece y crece y crece. Ese es nuestro Dios, hermanos. Honramos el nombre de nuestro Dios y le damos gracias a Dios por su fidelidad y su misericordia. Gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha sustentado, como el hermano Rubén, ¿verdad? Que estuvo pasando enfermedad, pero gloria a Dios porque el Señor ha estado con él y pues él está en la iglesia. A mí me habían dicho que el hermano Rubén iba a pasar 6 meses en cama. Pero óigame, si a los 20 días o al mes me dicen, no, ya está ahí en la iglesia, válgame Dios, pues no que iba a estar en cama, no que cama ni que nada, porque Dios lo levantó, porque Dios está con él y porque la última palabra la tiene Dios. Ese es el Dios al que servimos, el Dios que sana, el Dios que nos fortalece, el Dios que nos da nuevas fuerzas. Ese es nuestro Dios. Por eso le amamos al Señor, porque Él es bueno, Él es fiel y está con sus hijos, está con los justos, está con los que le buscan. Hermanos, qué maravilloso es vivir bajo la cobertura de Dios. No nos salgamos de la cobertura de Dios. No nos salgamos de la cobertura de Dios. Seamos obedientes. Y si pecamos, hay que arrepentirnos, Señor. Hay que arrepentirnos delante del Señor y volver a sus caminos. El Señor quiere seguir bendiciendo tu vida. El Señor quiere ir cumpliendo su propósito en ti. Pero es necesario que nosotros nos mantengamos firmes caminando en el Señor. Recuerde que al pecador, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesucristo es la vida eterna. Entonces hay que obedecer porque el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas, hermanos, grandes, grandes, grandes cosas. Y yo me gozo en esta mañana, yo me gozo por lo que Dios está haciendo para nuestra ciudad, hermanos, de verdad que viene un evento ahora el 23 y 24 de abril, viene un evento el 4, creo que es el 4 de... Luego ya que nos pasen la información oficial, voy a estar anunciando todos estos eventos. Ahorita no tengo la información oficial, por eso no puedo hablar mucho, porque les daría unas fechas y horarios cerrados, pero ya que tengan la información oficial, les vamos a estar anunciando todos los eventos que tenemos para el mes de abril, mayo y septiembre aquí en Parral y también en Chihuahua, hermanos. Yo sé que hay eventos grandes también para Chihuahua y hasta allá nos vamos a ir, yo creo, con el favor de Dios. Espero poder asistir a todos esos eventos que hay en Chihuahua, hermanos. Hay un mover de Dios, porque Cristo viene pronto. Dice la palabra de Dios que en los últimos días va a haber un derramamiento del Espíritu Santo y ese mover ya está aquí, hermanos. Ese mover ya está aquí.
porque Cristo está muy pronto a la puerta. Hermanos, seamos parte de este movimiento, seamos parte del mover del Espíritu Santo y llevemos las buenas nuevas de salvación a tantas personas que lo necesitan, aquellos perdidos que no han conocido a Cristo, aquellos hogares destruidos. Nosotros somos el medio para que ellos conozcan a Jesús. Sirvamos al Señor en este tiempo. En este tiempo del mover del Espíritu Santo, sirvámosle con todo nuestro corazón, porque Él va a hacer grandes cosas. A veces decimos, es que yo no tengo tiempo, yo no puedo. Bueno, sin ti o contigo, Dios va a hacer la obra. Entonces, qué mejor es que la haga con nosotros, ¿verdad? Que seamos parte de ese mover. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder decirle sí al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gracias mi hermana. Gracias, hermana Marisela. Y pues a cada uno de ustedes, Dios les bendiga, hermanos, y pues yo les invito a que sigamos adelante. Mire, aquí Dios levantó, dice la palabra de Dios, que fue Dios el que levantó y despertó el espíritu de todas estas personas, 2,172 personas que Dios mandó a Jerusalén a restaurar el templo. Fue el Señor quien levantó a Zorobabel, a Nehemías, a Jesús, a Sereías, a todos estos varones valientes. El Señor los levantó. Hoy el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Levántate, restaura lo que el enemigo ha destruido. Haz tu parte, dice el Señor, para que tu casa sea restaurada. Haz tu parte para que tu matrimonio sea restaurado. Nos tenemos que levantar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él es bueno? Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, porque cuando tú vienes, Señor, no hay nadie que pueda detener tu mover, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Bendecido y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Sabemos que si confiamos, Señor, tú obras de una manera poderosa, Señor, y que nuestro clamor, nuestras oraciones no son en vano. Tú estás trabajando, tú estás haciendo la obra, Señor, y llegará el momento en que podamos ver ese Kairos de Dios moviendo y destruyendo la obra de maldad para que tu gloria brille en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor, de una manera poderosa. Gracias, Señor, te honramos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos con el favor de Dios. No, es cierto, el día de mañana no nos vamos a ver, hermanos, perdón, es que el día de mañana voy a salir con mi papá fuera de la ciudad, entonces no voy a poder transmitir porque a esta hora vamos a andar en la carretera y en la carretera nunca puedo transmitir, así es de que con el favor de Dios nos vemos primeramente Dios el jueves y el viernes tenemos invitada especial, nuestra hermana Elizabeth García va a estar con nosotros, una joven que Dios usa de una manera muy especial, hermanos. No se pierda la palabra que Dios tiene para nosotros este viernes con una invitada especial. Y el próximo semana tenemos a nuestra hermana Connie Corral también de invitada, así es de que gloria a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así es de que preparemos nuestro corazón, hermanos, para seguir recibiendo la palabra del Señor. Y pues usted también ahí congréguese en su iglesia, dé lo mejor de sí, apoye los eventos que hay en sus iglesias, hermanos, apoye cada culto, cada servicio, vaya, asista a la iglesia, porque ahí usted va a estar siendo edificado y su iglesia lo necesita. Su iglesia necesita de usted, sus manos, sus pies, su boca, sus oídos, sus ojos. El Señor le necesita. Así es de que sírvale ahí desde su iglesia, sírvale y dígale, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Hermanos, el Señor le necesita a usted, porque el Señor tiene un propósito para usted muy maravilloso. Me despido, hermanos, que tengan muy, muy bonito día y nos vemos con el favor de Dios el jueves. Bendiciones para todos.